Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a hablar acerca de la difusión de la información. ¿Cómo es que la información va viajando a través de las diferentes estructuras de una organización? Las organizaciones, sin importar ni su tamaño, ni su giro, ni el número de empleados que contengan, tienen dos tipos de estructuras que conviven de manera cotidiana, directa, todo el tiempo dentro de ellas mismas. Ellas son las estructuras informales y por el otro lado tenemos las estructuras formales. Las estructuras informales son todas aquellas relaciones que se van a dar dentro de la organización y que tienen que ver con lazos afectivos, rechazos o bien aceptación. Quiero decir, cualquier relación de amistad, cualquier relación de antagonismo que se dé y que se origine dentro de las organizaciones forman parte de las estructuras informales. A través de una estructura informal, evidentemente, yo puedo y debo de utilizarlas. ¿Para qué? Para también ir de alguna manera difundiendo mi cultura organizacional y absolutamente cualquier otro mensaje que yo necesite enviar en mi organización. Las estructuras informales, por lo tanto, van teniendo de alguna manera una fuerza importante dentro de las organizaciones, sobre todo dependiendo del estilo de dirección que cada una de ellas tenga. Evidentemente, en un estilo de dirección de sistemas sociales o bien de relaciones humanas, las estructuras informales van teniendo mucho más fuerza y también mucho más poder. ¿Qué quiero decir? Que en una empresa en donde estamos regidos por estilos de dirección de relaciones humanas, quiero decir, en una empresa en donde lo más importante es cómo se siente el empleado, cómo está y evidentemente la motivación, la autorrealización que él obtenga, las estructuras informales van rompiendo todas las capas que hay arriba de ellas y a su alrededor. ¿Para qué? Para establecerse como únicas poseedoras del poder de la información. Quiero decir que en una estructura informal, en una empresa con este estilo de dirección, cada una de las relaciones que se van generando van mucho más allá del nivel jerárquico dentro del organigrama en donde se encuentren ubicados los individuos involucrados. De esta forma, digamos, el asistente de mercadotecnia puede tener una relación de amistad que le permita tener un acceso a mucho mayor poder y mucha mayor información, porque su amistad es directamente con el director del departamento de finanzas. Si yo analizo las estructuras informales, me voy a dar cuenta que es importante que al menos las tenga ubicadas. Bien, esto de las estructuras informales lo vamos a retomar un poco más adelante. Por el momento, lo que me interesa mucho es que hablemos de las estructuras formales. ¿Qué es una estructura formal? Una estructura formal es aquella relación que se genera y que se establece de manera oficial, institucional, dentro de la organización. Es decir, todas aquellas relaciones laborales en donde se respeta de manera directa y de manera real la relación a nivel organigrama. Estos de los organigramas, señores, es importante que nosotros lo analicemos y lo estudiemos, porque resulta ser que los organigramas no son correctamente leídos, interpretados y entendidos por la mayoría de los empleados. Pero mira, antes de entrar de lleno al concepto de organigrama, yo tengo que entender primero un ícono muy importante, ¿no? Un ícono fundamental en cuestiones de comunicación. Cuando yo veo, como lo pueden ver ustedes ahorita en su pantalla, en su monitor, una línea que tiene solo una direccional, de lo que estoy hablando es de información. La información, señores, es únicamente el mensaje que yo envío. Evidentemente tiene un objetivo, evidentemente tiene un efecto, evidentemente tiene una condicionante y sin embargo lo que no hay es la retroalimentación. Es decir, cuando yo hablo de información, únicamente me concentro en enviar el mensaje. Lo que pase después, la respuesta del receptor hacia mí, esa en realidad ya no me importa. Si yo estoy hablando de esto, entonces necesariamente estoy hablando de información.
para que yo hable de comunicación, necesariamente debo de tomar en cuenta que la flecha debe de tener dos direcciones, es decir, yo envío el mensaje y recibo una respuesta. Y no solo la recibo, sino que además como emisor la tomo en cuenta, me importa, veo qué pasa, la analizo, la entiendo, hasta sus últimas consecuencias, con toda la profundidad que se requiere. Cuando hablamos de estructuras formales, necesariamente tenemos que entender que estamos hablando de comunicación. Cuando hablo de empresas que van y tienen la intención de convertirse en éxitos, de alcanzar sus objetivos, de entrar a un mercado competitivo y también permanecer en él, necesariamente tengo que hablar de comunicación. Si yo olvido la otra parte, entonces también me estoy olvidando de un elemento fundamental. Sí, ahora bien, las estructuras formales que utilizan la comunicación van haciendo uso también de las famosísimas redes formales. ¿Qué es una red? Una red es un vehículo, es una vía, ¿sí?, que utiliza el mensaje para llegar a el interlocutor o bien al receptor. Para eso, para entender mejor cómo es que se van dando las estructuras formales a nivel de comunicación y cómo es que yo puedo difundir un mensaje de manera más efectiva y asertiva, es que necesariamente debemos de hablar de los organigramas. Los organigramas, ahora sí, vamos a ver cuál es la definición de organigrama. Un organigrama un organigrama es un elemento, parte de la estructura formal de la organización que a mí me permite, a mí quiero decir espectador, receptor, entender primero el funcionamiento de la organización. Segundo, la ubicación de cada uno de sus elementos. Tercero, el nivel jerárquico que cada departamento va teniendo y por lo tanto también la importancia que tiene. Y cuarto, la manera en cómo dentro de esta organización y dependiendo de su cultura organizacional se van dando y desarrollando las redes de comunicación formales. Bien, para que un organigrama funcione y cumple con su objetivo, necesariamente debe de poseer las cualidades necesarias. Uno, para que mi empleado las pueda entender e interpretar. Dos, debe de tener un diseño que a mí me permita, a través de una representación sistemática, saber la ubicación de cada uno de los departamentos. Y esto con todas sus características. ¿Para qué me sirve entonces un organigrama? Como ustedes pueden ver en la siguiente lámina, un organigrama es básicamente una representación sistemática gráfica de la división de las funciones. Cuando yo logro saber exactamente en dónde estoy ubicado, y cuando digo yo quiero decir un empleado, cuando yo logro saber como empleado exactamente cuál es la división de las funciones, en dónde me encuentro yo y qué es lo que hace ese departamento en donde yo estoy ubicado, automáticamente sé qué es lo que la empresa está esperando de mí. Cuando yo tengo esta información, otra vez es mucho más fácil que me adapte con mayor rapidez y además es mucho más fácil que haga las cosas como se están esperando que yo haga. Es decir, que el organigrama puede representar para un empleado la ubicación real, geográfica, física y funcional que tiene dentro de la organización. Y de esta manera, él también va a poder tener mucho más información sobre todo lo que representa esta organización. Tú dirás, bueno, esto suena un poco ilógico, ¿no? Bueno, el empleado sabe que él forma parte del departamento de producción, ¿no? En caso de que yo tenga una fábrica pequeñita o mediana o grande, no lo sé, y bueno, pues eso le debe de bastar. La respuesta es no. Cuando yo a mi empleado sí le muestro la totalidad del universo laboral en donde él se desempeña, automáticamente su percepción y su cosmovisión cambian también. Quiero decir que cuando yo al empleado le digo, mira, aquí estás tú, este es el departamento de producción,
Hacia arriba, date cuenta de todo lo que hay. Hacia los lados, date cuenta de con quién te interrelacionas. Y hacia abajo, ve nada más quiénes dependen de ti y qué depende de ti. En ese momento, el empleado es mucho más consciente de su función porque sabe exactamente en dónde está ubicado. Y para eso me sirve el organigrama. Por lo tanto, es una de sus características más representativas. Un organigrama bien diseñado, bien establecido, asertivamente elaborado, es un organigrama que a mí me permite establecer la división de las funciones. De tal manera que no haya forma de que nos confundamos. Quiero decir, a ver, y esto es importante, por favor, que lo veamos desde este lado. Acuérdate de la empatía. Claro, a ver, yo soy el dirigente, yo soy el líder, yo soy el dueño de la empresa y yo tengo perfectamente ubicado en dónde está cada quien. Mucho más cuando estoy hablando de una empresa pequeña, en donde no conozco el organigrama solo por cargo, ni por departamento, sino incluso por persona. Y sí los ubico perfectamente bien, los conozco, he hablado con ellos, yo los contraté, vamos a comer todos los días. ¿Sí? Entonces, eso a mí me da una totalidad de la realidad, del universo en donde estoy trabajando, de donde me estoy desenvolviendo. Sí, bueno, pero que yo lo tenga no quiere decir que lo pueda compartir y transmitir de la misma manera a cada uno de mis empleados. Por lo tanto, sí es importante que a nivel estructura formal sí cuente con un organigrama en donde cada uno de mis empleados sepa exactamente cuál es la división de las funciones y sobre todo cuál es el lugar que están ocupando.